Relación entre la geopolítica y la geoeconomía, o más concretamente, ¿en qué medida estos cambios en curso responden a cambios en los sistemas económicos, en la crisis del neoliberalismo, en la financiarización de la economía, por lo menos de las economías de los países centrales o los países del norte global? ¿Qué análisis podemos realizar en simultáneo con todo lo dicho hasta aquí desde esa perspectiva, la perspectiva de lo económico? Hombre, evidentemente, si el paradigma unipolar sigue siendo dominante, como hasta ahora, vamos a tener el gobierno de las corporaciones. El gobierno de las corporaciones tecnológicas, de las biotecnológicas, ahora llamadas farma, que se van a convertir en biotecnológicas, el dominio de las corporaciones mediáticas, que es el dominio narrativo en última instancia, es decir, lo que te van a hacer, van a intentar convencerte de que eres lo que no eres, y el dominio financiero, por supuesto, porque siempre va a estar ahí, es decir, en última instancia, casi en la base de todo. Es decir, ¿por qué? Pues porque el modelo es el que es. Y si se mantiene el modelo actualmente dominante, va a seguir ahondando en aquella, lo voy a decir de la forma clásica, ¿no? Aquella ley de concentración de capital y proletarización de las masas, irremediablemente. Y es lo que vemos. Corporaciones que tienen ya pues capital social o manejan un capital de facturación mayores que los presupuestos de muchos estados. Es así. Es decir, el control sobre su población, sea por subcontrato al gobierno de turno o sea porque sus propios sistemas de marketing, ¿no? de cartera de clientes, por decirlo de alguna forma. Es decir, esto llevará al gobierno de las corporaciones, inevitablemente, con la desaparición de todo aquello que puedas estorbarles, desde el Estado-Nación hasta elementos culturales que Peter Thiel, el manifiesto de Palantir, Alex Karp ya determinaba como elementos disfuncionales o regresivos. Ahora, si en esta lucha global se impone otro paradigma, el paradigma multipolar, pues habrá opciones y alternativas de ver qué modelos son los que mejor funcionan, peores funcionan, cuáles se adaptan más a una determinada psicología o no. Es decir, veremos desarrollarse un modelo chino, un modelo ruso, un modelo indio, brasileño, iraní. Es decir, no lo sé. Es decir, porque ahí la historia está abierta, absolutamente abierta. Pero lo que sí vemos ya es por dónde tira el paradigma dominante actualmente. Tira al dominio clarísimo de las corporaciones, de los cárteles, de los fondos. Es decir, de una élite cada vez más pequeña, con cada vez más poder, y que va a imponer pues una forma de vivir, con todo lo que significa la palabra, que va a estar supeditada a sus intereses de clase en el fondo, es decir, los intereses de siempre. Yo poco puedo añadir con respecto a lo que ha dicho Juan Antonio Aguilar. Lo único que, a ver, la geopolítica es geoeconomía. Sí. Literalmente. ¿Pero por qué? Porque la economía es economía política. Se le quitó a finales del siglo XIX el adjetivo política al sustantivo economía. Eso lo hizo Alfred Marshall, uno de los padres de la economía neoclásica, con la intención, o eso decía él, de desideologizar la disciplina económica, cuando lo que consiguió con ello fue ideologizarla incluso más que como ocurría con la economía clásica que criticó Marx en El Capital. Entonces, si alguien quiere entender lo que es la geopolítica, tiene que entender lo que es la geoeconomía porque van parejos. A mí me parece que hay que entender también que las grandes empresas transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales, muchas es verdad que tienen más poder que otros estados pequeños, pero esas transnacionales existen porque se han desarrollado y tienen a veces
en estados o imperios Claro. poderosos. Es decir, Google sería impensable en Malawi o en Claro. Botswana. Solo podía surgir en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues Google o pues SpaceX, etcétera, son empresas privadas, pero que solo podían existir cuando existía una base pública estatal militar importante para poder desarrollarlas. Claro. Y por eso lo Pero que hay... ellos quieren ahora, Santiago, dar un paso más, que es privatizar el Estado. Bueno, eso es Palantir. Claro, ya quieren que simplemente, oye, el Estado es un negocio y además nos ha ayudado. Habla el manifiesto de Palantir de que ellos tienen una deuda moral con los Estados Unidos. Y digo, pues es la que han puesto el dinero. Claro. Cuidado que esa privatización del Estado, realmente Palantir no sería la pionera de esto. No. La propia Unión Europea, como construcción supraestatal, ya implica que las empresas europeas utilizan a los estados para su servicio. Cuidado, y al revés también. Los estados utilizan a las grandes empresas para lo suyo, con lo cual ahí tienes un nido de tiburones tremendo. Y hay que decir, creo que hay que decirlo, que el Plan Cóndor del siglo XX fue un experimento de privatización del Estado para empresas de las oligarquías nacionales de Argentina, de Chile, de Brasil, etcétera, y también de empresas estadounidenses. Es decir, las dictaduras de Pinochet, de Stroessner, o el mal llamado proceso de reorganización nacional, digo mal llamado porque es el nombre oficial, fueron eso también. O sea, Martínez de Hoz lo que hizo en Argentina fue una privatización del Estado argentino para ponerlo al servicio del capital. Entonces, en ese sentido hay que entender, por eso, que la economía es economía política, que las empresas capitalistas necesitan al Estado para existir y los estados burgueses necesitan al capital para poder, digamos, disciplinar a la población también. O sea, el Estado y el capital se necesitan mutuamente. Por eso los mal llamados libertarios, y digo mal llamados porque se apropiaron de un término que venía de otro espectro ideológico, del anarcosindicalismo, pero claro, ahora la CNT no está en condiciones de reclamar nada. Pero la clave del asunto es que Estado y capital, Estado y mercados se necesitan mutuamente para existir en el modo de producción capitalista. No pueden existir uno ajeno al otro. Por eso es imposible el anarcocapitalismo y por eso es incluso imposible el capitalismo de libre mercado y por eso es imposible la idea de Estado mínimo, del minarquismo, que es un término que yo, Juan Antonio y Ezequiel, nunca he entendido. ¿Qué cojones es eso del Estado mínimo? Es como el círculo cuadrado. O sea, ¿qué Estado mínimo puede ser Rusia o Argentina? ¿Qué Estado mínimo puede ser un país como Argentina, que es el octavo país más extenso del planeta y que solo de la punta sur de Ushuaia a Jujuy existe la misma distancia en línea recta que de Madrid a Moscú? No puedes construir un Estado mínimo con un Estado de esa extensión continental como Argentina, a no ser que defiendas balcanizarlo para que cada individuo, como dice Hans Hermann Hoppe, se convierta en un Estado en sí mismo. Pero claro, ahí estamos dentro del idealismo y por eso pues toda ideología que surge del idealismo filosófico es una ideología aberrante. Entonces, que tengamos en cuenta que la geopolítica es geoeconomía, porque la geopolítica y la geoeconomía no son más que extensiones a nivel de dialéctica de estados y de imperios de lo que es la economía y lo que es la política como disciplinas también aplicadas. Porque la economía es economía política. Y por eso la geopolítica es geopolítica geoeconómica. Vamos a decirlo así. Queda un poco como palabra más raro, pero creo que se tiene mi punto.